¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso de toda la actualidad parlamentaria de esta semana. La reforma fiscal del Gobierno de Navarra sigue su trámite en la Cámara Foral. El cuatripartito ha tumbado en el pleno de este jueves las enmiendas a la totalidad de UPN y Partido Popular, que han vuelto a ser muy críticos con una reforma fiscal que aseguran es totalmente negativa para Navarra. Pese a su postura contraria al proyecto del Ejecutivo, el Partido Socialista de Navarra se ha abstenido en estas enmiendas a la totalidad. UPN y Partido Popular han vuelto a rechazar con dureza la reforma fiscal del Gobierno, una propuesta que aseguran es injusta y muy perjudicial para Navarra. Mantienen que se trata de una subida generalizada de impuestos que dejará a los navarros en peores condiciones que el resto de españoles. Esta es una reforma que es tóxica, que nos perjudica. Desgraciadamente se confirma un castigo brutal, lo dije en su día y lo mantengo hoy, brutal a los navarros, a las empresas navarras, a las familias navarras. Yo lo que les pediría es que la analicen. Estamos a tiempo de tomar decisiones que de alguna manera, por lo menos, en fin, limiten el impacto y ayuden a generar empleo, no penalicen a las empresas, hagan a esta tierra más competitivos, porque de otro modo, ¿saben lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que lo que pasaba antes, que Navarra era admirada, lo que pasaba antes, que Navarra, las empresas, bueno, pues casi nos envidiaban, y esa es la realidad. Sí, no se rían, es la realidad. Éramos envidiados, los navarros y las empresas navarras. Bueno, pues a día de hoy, nadie mira a Navarra. Nadie va a mirar a Navarra. No pueden estar aquí, venir y decir que es una reforma justa y equitativa y progresiva cuando es absolutamente todo lo contrario. Desde 19.500 euros van a hacer a los navarros ustedes más pobres con menor dinero en su bolsillo. Y eso es su responsabilidad. Y desde luego de toda España los más pobres también. Miren, como digo, que saben perfectamente que afecta a todos los niveles de renta. No vengan aquí a contar milongas, que no es cierto, Y ha quedado perfectamente demostrado y quedará demostrado. O sea, por lo tanto, por lo menos respeten a los navarros diciéndoles la verdad. Y si ustedes han decidido ser la comunidad con impuestos más altos de toda España, más gravada, díganlo claramente. Si son valientes para hacerlo, sean valientes también para contarlo. El PSN se muestra también contrario a esta reforma fiscal del Ejecutivo, pero se ha abstenido en la votación de las enmiendas. Este proyecto de reforma fiscal que no va a generar actividad económica ni por consiguiente ni empleo ni impulso económico. Y teniendo en cuenta los presupuestos que este Gobierno ha presentado, pues el cuatripartito deja a nuestra comunidad en clara desventaja competitiva. Y lo que es peor, con nubarrones en el horizonte para una región que tiene que despegar y modernizarse y que no puede perder más tiempo. Y vuelvo a decir algo que ya dijimos aquí hace unas semanas. Hagamos una Navarra atractiva para generar actividad empresarial, una Navarra atractiva para generar empleo y una Navarra atractiva para generar confianza para las futuras inversiones. Y esto pasa por generar confianza política. El cuatripartito se ha hecho fuerte tumbando las enmiendas a la totalidad de regionalistas y populares, así que la reforma fiscal sigue su trámite. Una reforma que ha vuelto a defender el consejero Aramburu. Tocamos la tarifa general del impuesto, el tipo general del impuesto, dándole mayor progresividad, reorganizando los tramos y dándole mayor progresividad a partir del quinto tramo, a partir de 30.000 euros, que se sube el marginal de 36% al 36,5%. A partir de ahí se va subiendo, como ustedes ya conocen, progresivamente un poquito los marginales hasta llegar a un 52% que se aplica para rentas superiores a los 300.000 euros. Volvemos a un sistema de deducción en cuota frente al vigente de deducción en base, porque la reducción en base no es equitativa, no es justa, no es igualitaria. Es decir, los hijos de los ricos, entre comillas, pueden deducir el doble que los hijos de los menos favorecidos. Y apoyada por las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno, a pesar de que Podemos e Izquierda Esquerra aseguran que no se trata de la reforma fiscal que ellos hubieran querido. Una igualdad que no se corresponde para nada a la realidad socioeconómica de individuos y empresas y que desde luego tenemos que tener muy en cuenta si pretendemos ejercer política desde una posición de justicia y de equidad. Y eso es lo que pretende la actual reforma fiscal, atender de manera más justa las obligaciones tributarias de todo contribuyente
y no hacer a todos los navarros más pobres, que es ese discurso falaz que nos están bombardeando todos los días, tanto desde un lado como desde otro. De 243.000 contribuyentes, que suponen un 79,30% de los declarantes, que aportan a su vez el 18,89% de la cuota, del total de lo que se recauda, que se van a quedar exactamente igual. En algunos casos van a pagar menos. Y eso lo saben ustedes, y están ahí los datos. Y solo va a afectar aproximadamente a ese 32% que suponen un 80%, un 81% de la aportación al total de la recaudación. Por lo tanto, estoy hablando en datos de IRPF sobre bases liquidables hasta 30.000 euros. Esos 243.000 aproximadamente contribuyentes no van a sufrir una modificación. Por lo tanto, no sigan con ese empeño en decir que todo el mundo va a pagar más impuestos, que esto va a ser un desastre y que esto va a ser la ruina para todo el conjunto de Navarra. Eso no es cierto. Tras este primer trámite superado, habrá que esperar ahora a las enmiendas parciales. Esta semana también se ha hablado del Canal de Navarra. Pese a las críticas de la oposición, el Ejecutivo sigue con su intención de revisar la infraestructura. Esta semana, en comisión parlamentaria, el vicepresidente de Desarrollo Económico aseguraba que los ingresos que aporta el canal están muy por debajo de lo previsto. La consejera de Desarrollo Rural decía que en un año quedará definido el proyecto. UPN, PSN y Partido Popular piden al Ejecutivo un posicionamiento político claro para un proyecto que consideran estratégico para Navarra. El Gobierno de Navarra advierte de que los ingresos del canal están muy por debajo de los previstos. Según ha explicado el vicepresidente económico, la sociedad pública Canasa ha registrado 8,5 millones de pérdidas en 2014 y en 2015 se esperan que esas pérdidas sean de 10,5 millones. Una situación que dificulta el cumplimiento del pago de la deuda adquirida con las entidades financieras. Desde el punto de vista económico-financiero del proyecto, los tres pilares que sustentaban esa filosofía inicial, según la cual íbamos a ser capaces de recuperar, insisto, solo el 50% de la inversión, la parte que íbamos a coger fuera, pues esos tres pilares se están comportando muy por debajo de las previsiones, muy por debajo. ¿Qué está suponiendo esta cuestión? Y voy a las consecuencias económico-financieras. Pues está suponiendo, lógicamente, esas pérdidas que antes me señalaba Isabel, esas pérdidas del 2014, esa previsión de pérdidas del 15, muy alejadas de las previsiones que se manejaban en el modelo financiero inicial, y está suponiendo también, como es lógico, unas dificultades en la tesorería de la sociedad y unas dificultades en el cumplimiento con las entidades financieras. Las estimaciones que se hicieron en su momento eran las de creo que un consumo en torno a los 6.000 o 6.000 y pico metros cúbicos por hectárea y año, creo recordar, y no estamos llegando a los 5.000. Ante esta situación, el Ejecutivo considera necesaria una revisión general del proyecto, que dice estará finalizada en un año. Este Gobierno no ha paralizado nada. La actividad y las actuaciones en torno al proyecto es intensa, tanto en el seguimiento de las obras, la toma de decisiones y la interlocución con los usuarios. El IZALDE ha explicado que se está valorando incorporar 4.000 hectáreas más a la primera fase y 3.000 en la ampliación de la primera fase. También se está estudiando que el canal no pase por Lerín, sino por La Zaga. Y revisarán también el aumento de la tarifa que pagan los regantes, que ahora sería de un 15%. Lo que no podemos hacer es subir las tarifas y hacer inviables las explotaciones agrícolas. ¿Qué es lo que nos ha trasladado la Comunidad General de Regantes? Lo que nos traslada es que ha decidido no pagar el incremento propuesto del pago del 15%. Los grupos de la oposición piden al Gobierno de Navarra un posicionamiento claro sobre el canal. Aseguran que se trata de un proyecto estratégico necesario para Navarra, que genera riqueza y empleo y que no puede ser paralizado. Y achacan al Ejecutivo no dejar clara su postura al respecto. UPN, PSN y Partido Popular defienden que se trata de un proyecto a largo plazo para el que hace falta voluntad política. Al final, pues no hay una voluntad clara, no hay una decisión clara, no hay un posicionamiento claro. Vamos a hacer estudios, vamos a tal, vamos a esto, ya, pero al final lo que hay que decir es que este proyecto, que el embalse de Itoiz y el canal de Navarra son estratégicos para Navarra. Y eso hay que reconocerlo, porque eso objetivamente es así. Y además este Gobierno debiera decir, oye, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir desarrollándolo. Y para eso tenemos que hacer análisis, oye, fenomenal, pero vamos a empezar reconociendo la realidad. Aunque alguno con ello pues tenga que recular en sus planteamientos, pero no pasa nada cambiar los planteamientos. O sea, Euskal Herria Bildu no se cree este proyecto. Geroa y a mí me da la sensación que tampoco. Yo quería pensar otra cosa, pero tengo la sensación que tampoco. Si este Gobierno se lo creyera, pues estaría
pues yo creo que dejándolo meridianamente claro, y eso es lo que no se ha dejado hasta ahora. Lo hemos preguntado, hemos tenido debates en el Parlamento, ha habido intervenciones absolutamente de todo el mundo. Y al final, pues no hay una voluntad clara, no hay una decisión clara. Tenemos que saber si la necesidad de agua existe sí o no. Si la necesidad de agua es algo estratégico para Navarra, sí o no. Y esto va unido a la voluntad política, el posicionamiento político, que es algo que no sabemos del Gobierno. Sí sabemos de los 3 socios del Gobierno y seguramente igual también de la consejera y seguro también conocemos el posicionamiento del director general que tiene a su lado, que es no al proyecto de Canal de Navarra. Llega nuestra entrevista de cada semana. En los próximos minutos, en esta ocasión, vamos a charlar con el parlamentario de Podemos, Eduardo Santos. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para el que no lo sepa, usted es abogado y profesor de Derecho Penal. ¿Por qué decidió dar el salto a la política? ¿Por qué decidió? Si tuviera que decir si lo decidió o no, tendría problemas. Es decir, fue un momento en el que casi las cosas vinieron a buscarme y fue casi natural, ¿no? Es decir, la política no es algo que se circunscriba solo a la representación institucional. Yo, de alguna manera, estaba haciendo política toda mi vida, ¿no? En la calle, en movimientos institucionales como abogado, porque al final te identificas con las causas que defiendes. Y qué decir de la libertad de cátedra, ¿no? O sea, porque claro, uno da clase y pone pensamiento en lo que hace, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos en un momento muy especial y se dieron una serie de circunstancias extrañas, para mí inesperadas, etcétera, vitales y profesionales, y decidí, bueno, pues que valía la pena intentar esta aventura. ¿Y cómo valora de momento esta aventura? ¿Cómo la valoro de momento? Es un mundo curioso, es decir, es otro ámbito donde desarrollar las capacidades que uno tiene, ¿no? No sé si bien o mal, porque esta situación la juzga un público difuso, ¿no? Que son los ciudadanos los que al final hacen una valoración bien o mal de tu trabajo, y a veces con una... el mundo de la política es un mundo de crítica y tiene que ser así, ¿no? Y de rendición de cuentas y tal. Yo no soy quien para valorarlo, yo creo que lo valorará la gente pues cuando, a medida que vaya avanzando la legislatura, pues se vaya viendo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, cómo lo explicamos, ¿no? Pero eso sí, intentamos ser lo más transparente posible y lo más pegados a la realidad de las personas que podemos. Es una legislatura con un ejecutivo de Geroa sustentado por 4 formaciones, entre ellas la suya. ¿Cómo están siendo estas relaciones entre las 4 formaciones? ¿Cómo está siendo este andar de la legislatura? ¿Cómo se esperaban? ¿Lo valoran positivamente? Sí, claro, si no, no hubiéramos entrado en esto. Realmente, a ver, nosotros siempre decimos que no sabemos cómo era la política antes de que llegáramos nosotros, sencillamente porque no estábamos en el mundo institucional, ¿no? Y sospecho que la gente a la que representamos tampoco se veía muy representada en el mundo institucional. Con lo cual hemos llegado aquí de alguna manera sin prejuicios, ¿no? Por una parte, y también sin mochilas, en el sentido de que, bueno, no arrastramos esas contradicciones, esos bagajes que otro tipo de partidos pueden llevar. Con lo cual para nosotros ha sido de alguna manera natural entrar en una cultura política de esfuerzo, de argumentar, de convencer, porque venimos de ahí en nuestro trabajo diario. Nunca hemos tenido ningún tipo de poder real de decisión, ¿no? Y nos hemos encontrado con que estamos relativamente cómodos en esa cultura, ¿no? De convencer, de tener que pelear cada cosa que argumentamos, que decimos, y bueno, pues es lo que hay, sencillamente no encontramos otro ecosistema para crecer. Defienden que llegan a las instituciones para intentar cambiarlas desde dentro, ¿no? Por ejemplo, aquí la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Andárez, es de su formación, es de Podemos. ¿Están consiguiendo ese cambio que quieren o que anhelan desde dentro de las instituciones?
¿O es más complicado de lo que se piensa? No, nosotros pensamos no tanto en un tema de cambiar las instituciones. Mira, las instituciones son un logro colectivo. Es decir, si no hubiera instituciones, pues bueno, habría tal nivel de desorganización, etcétera, que no podríamos conseguir objetivos comunes, ¿no? Por lo tanto, siempre pensamos que las instituciones son un logro y un avance, ¿no? Y son un avance de la gente y un avance de la inteligencia colectiva, de todo lo que tenemos ahí. El problema que nosotros pensábamos y pensamos cuando hemos llegado a las instituciones es que de alguna manera esas instituciones habían variado los fines para los que los creamos, se habían de alguna manera pervertido o llegado a un funcionamiento anómalo, ¿no? Y por lo tanto, no sé si es muy ambicioso, pero supongo que todo el mundo que llega aquí llega con un tipo de ideal, ¿no? Nosotros ese ideal máximo era un poco devolver esas instituciones a la gente, es decir, hacerlas más cercanas. Y hay dificultades de tipo material, como existe en todo, es decir, la realidad, pues bueno, cuando entras a un sitio tienes que ver cómo funciona, efectivamente, y establecer cuál es el marco de lo posible, pero una vez establecido eso, desde luego, yo creo que lo que estamos consiguiendo es acercar, en el caso de la presidencia del Parlamento, la institución del Parlamento a los ciudadanos, ¿no? Abrir estas puertas, que se hagan otras cosas, que la gente entre y salga con total naturalidad, incluso en el salón de plenos donde estamos, y eso nos genera satisfacción, más allá de las críticas de populismo que se nos puedan hacer, etc. En los meses que llevamos de legislatura hay algunos temas que están destacando sobre otros, especialmente polémico está siendo el tema de la OPE en educación, de la revisión del PAI. Esta semana ERRICOA, la federación con mayor número de APIMAS, se sumaba a las movilizaciones que van a llevar a cabo diferentes APIMAS. ¿Cómo entienden este tipo de movilizaciones? ¿Les preocupan? ¿Cómo están viviendo todo este asunto en torno al euskera, al inglés, las lenguas aquí en Navarra? Claro, pero ¿cómo no lo vamos a entender si nosotros venimos de movilizarnos toda la vida? Es decir, claro que lo entendemos. Entendemos que la gente se movilice y es bueno que la gente se movilice en pro de sus intereses, porque es la manera que tiene la gente interesada en algún tema de marcarlo en la agenda política y de tenerlo ahí, ¿no? A partir de ahí, nosotros siempre este tema lo hemos explicado con absoluta naturalidad. Pensamos que hemos llegado en un momento en el que había muchísimas cosas, vamos a decirlo, viciadas, ¿no? Entonces, la gestión que se estaba haciendo del tema de los idiomas, etcétera, era una gestión con límite. Yo no sé qué hubiera pasado si UPN, que era el partido que ostentaba el gobierno anteriormente, hubiera seguido en el poder ahora mismo, pero estoy casi convencido que hubiera tenido problemas con el PAI, con las OPEs, etcétera, porque el tema estaba tan absolutamente desequilibrado desde un punto de vista de ir sosteniendo el sistema al límite, que era un no va más la bolita en la ruleta, ¿no? Claro, le toca al gobierno de Navarra ahora gestionarlo y a los partidos que lo sustentan explicarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, las premisas son muy sencillas. Cuantas más lenguas sepamos, mejor. Cuanto más contenido se puedan dar en todas las lenguas, mejor. Y a partir de ahí necesitamos buscar un equilibrio con recursos escasos, hacerlo lo mejor posible, y las claves o los criterios son la máxima cualificación posible del profesorado y el equilibrio entre todo el sistema educativo, y eso vale tanto para la implantación del programa actual de aprendizaje en inglés como para la OPE, como para cualquier cosa que tengamos que tocar. A partir de ahí, cuanto mejor consenso podamos buscar entre todos los actores en el sistema educativo, mejor, y no convertirlo en un pim pam pum. Eso nos gustaría. Tampoco están muy contentos los funcionarios navarros con el hecho de que se les vaya a fragmentar más o retrasar aún más el pago de esa extra que tienen pendiente. Claro, vamos a ver, yo por lo que tengo entendido, aquí en este asunto lo que se planteó era dos posibilidades: o subir un 1%, que hacía tiempo que el salario de los funcionarios estaba congelado, o bien adelantar el pago de la extra. Hay que recordar que este problema lo llevamos heredando desde el año por lo menos 2012, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues ya hace más de 3 años que se viene arrastrando una especie de adelanto de extras, de tal, que hay que regularizar en algún momento, ¿no? Y que se vea a los funcionarios.
Por lo que yo tengo entendido, ellos preferían, digamos, que se consolidara ese aumento del salario en el 1%, porque la extra es algo que se les debe y que en un momento o en otro se debería pagar. Ahora bien, claro, el problema presupuestario, y volvemos a los recursos escasos, es que tenemos que elegir. Y la cantidad que se podía devolver a los funcionarios en retorno de la paga extra se estaba quitando de otras partidas que entiendo que para el Gobierno de Navarra eran prioritarias en este momento, ¿no? Dada la situación de emergencia social, etcétera, que estamos viviendo. Yo entiendo y comparto que los funcionarios, digamos, planteen encima de la mesa sus reivindicaciones, que son justas y legítimas, ¿no? Pero gobernar posiblemente sea decidir. Y en este tema, de una manera u otra, pues es lo que ha habido que optar, supongo, por parte del Gobierno de Navarra. En este sentido, el Ejecutivo ha presentado una reforma fiscal que tiene que ser aprobada y debatida, tienen que ser debatidas las enmiendas, que sin embargo para Podemos no es lo suficientemente profunda, han dicho, ¿no? ¿Les hubiera gustado que hubiese sido aún más? Claro, es lógico, nosotros tenemos que mantener nuestra postura, digamos, programática en esa negociación. Yo entiendo que al final la reforma fiscal a la que se llegue es el resultado de una negociación entre los partidos que sustentan al Gobierno y por lo tanto que no se puede plantear encima de la mesa un máximo, ¿no? O sea, un planteamiento de máximos. Eso es evidente para todo el mundo que esté metido en una negociación, etcétera. Pero a partir de ahí la postura de Podemos Aldugu es clara. Es decir, nosotros no renunciamos de alguna manera a que en esa reforma fiscal se planteen principios que nosotros entendemos básicos, ¿no? Que es la redistribución por el ingreso y con una progresividad, de tal manera que los que tienen más paguen progresivamente más, ¿no? Ejerciendo su cuota de solidaridad social con la gente que es más desfavorecida o que tiene menos posibilidades. ¿Cree que esto va a ser entendido por la sociedad navarra? El hecho de que, bueno, hay algunos partidos de la oposición que dicen que los navarros van a quedarse en peores condiciones que el resto de españoles, que van a pagar más impuestos. ¿Va a ser algo que entienda bien la sociedad navarra? Pues lo desconozco, es decir, será la ciudadanía la que, de alguna manera, plantee lo que le parece esta reforma fiscal o no, ¿no? Pero en el reto difícil este que hablábamos antes, de decidir, etcétera, claro, nos encontramos en una situación presupuestaria bastante complicadita, ¿no? Y con una serie de necesidades bastante acuciantes. Entonces, no se puede, digamos, plantear cosas absolutamente imposibles, no se puede gastar sin ingresar. Y eso es pura pedagogía, o sea, y cualquiera lo entiende, ¿no? En su casa, es decir, no gasto más de lo que tengo de sueldo porque no puedo, ¿no? Y por otro lado, pues existen unos límites de endeudamiento, etcétera, que los impone el Gobierno del Estado a través de la Ley de Sostenibilidad, la austeridad y todo este tipo de asuntos. Por lo tanto, la alternativa es clara, o hacemos recortes o ingresamos más, y desde el punto de vista de Podemos Aldugu, de las personas que tienen más capacidad de renta, ¿no? Por lo tanto, para nosotros la historia es clara. Se puede hacer pedagogía de la sociedad navarra diciéndoles, si ustedes quieren llegar al nivel que teníamos antes en educación, en sanidad, en políticas sociales, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Individual, que posiblemente pues bueno, pues, tenga compensación, digamos, en salarios indirectos, porque todos vemos posiblemente lo que pagamos, pero no estamos viendo, no queremos ver seguramente lo que estamos recibiendo, ¿no? Pues veremos cómo queda finalmente la tramitación de esta reforma fiscal. Eduardo Santos, parlamentario de Podemos Aldugu, gracias de nuevo por habernos acompañado estos minutos. Pues a vosotros, muchas gracias. Hasta otra. Hasta aquí el repaso parlamentario de esta semana. Gracias, como siempre, por su compañía y por su atención. Adiós.